La violencia sexual se define como todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Esta consiste en obligar a una persona en tener un contacto físico verbal de tipo sexual o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Existen muchas maneras de violentar a una persona. No solamente es la penetración, sino que también existen los tocamientos, la exposición a pornografía y el hostigamiento. Uno de los tipos de violencia sexual es el abuso sexual y tiene que ver con el aprovechamiento del agresor en circunstancias que le den ventaja sobre la víctima, es decir, en condiciones de vulnerabilidad. Cuando hay asimetría de autoridad, un adulto en un niño menor de 14 años, ejemplo, un profesor o un jefe con un empleador. También cuando hay condiciones de discapacidad física, psicológica o cognitiva. También se puede presentar cuando hay personas bajo efectos de sustancias psicoactivas o del alcohol. Otro tipo de violencia es el acoso sexual y consiste en que la persona que te agrede te acosa, te persiga, te hostigue o te asedie física o verbalmente, con fines de que se presenten situaciones sexuales no consentidas por la víctima. La otra sería el asalto sexual, que es una forma de violencia en que el agresor utiliza la violencia física, verbal, psicológica o la amenaza de usarla para conseguir en su víctima el tipo de violencia que en este tipo habría la penetración. Otra forma de violencia sexual es la explotación de niños, niñas y adolescentes. Consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años, en el que a la víctima o a un tercero se le paga en dinero o en especie. Hay formas de explotación que consiste en exposición en pornografía, en la prostitución o en el turismo sexual, que es algo que se está presentando mucho en estos momentos. ¿Cómo podemos sospechar si tu niño es víctima de violencia sexual? Bueno, existen unos cambios físicos y estos pueden ser en sus genitales o en su cuerpo, los cuales normalmente no están presentes. Por eso debemos estar atentos a los cambios del comportamiento de nuestros niños. Son niños que pueden presentar pesadillas, problemas de sueño, desórdenes alimentarios e incluso ideas e intentos de suicidio. Pueden tener cambios en el rendimiento escolar, alteraciones del lenguaje y la motricidad, y en algunos casos solamente quieren estar solos, se muestran temerosos cuando están acompañados. Tenemos que estar atentos cuando nuestros niños rechazan a una persona en especial de manera insistente. Hay que creerles siempre lo que nos dicen nuestros niños. Además, pueden tener cambios con estas personas o con toda su familia de agresividad, de miedo, de pánico, dificultad para expresar sus sentimientos, pérdida de control de esfínteres. Y en otros casos también pueden tener manifestaciones somáticas, es decir, niños que vienen con síntomas de cefalea persistente sin una causa clara, dolor abdominal crónico o infecciones urinarias recurrentes. Además de flujo vaginal, en el cual debemos estar atentos y descartar siempre que no sean infecciones de transmisión sexual. Otra manera de manifestación en niños es que estos niños tengan una conducta sexualizada no adecuada para su edad. Hay niños que pueden tener una masturbación compulsiva, una imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, una curiosidad sexual excesiva y unas conductas exhibicionistas que no son propias de su edad, lo que quiere decir que son manifestaciones o que los niños han visto este tipo de comportamientos. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual en nuestros hijos? Hay que hablar siempre muy claro con nuestros hijos y hablarle de los riesgos que los rodean. Siempre hay que conversar con ellos, brindarle confianza. Hay que estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de los amigos. Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza. Hablar pronto sobre las partes del cuerpo y pronunciarles los nombres propios de cada parte.
Enseñarles que las partes del cuerpo son íntimas y no deben mostrarlas ante los demás. Hay que decirle a los hijos que no debe de permitir de tomar fotos de sus partes íntimas. Hay que formar el criterio de nuestros hijos, enseñarles a decir no ante situaciones de peligros y situaciones incómodas. No envíes a tus hijos a ser mandados solos. No debes compartir información personal de tus hijos, por ejemplo, dónde estudian, qué hacen en los ratos libres. No exponer fotos íntimas o desnudas de tus hijos. Enséñale a tus hijos la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos. Hay que supervisar los sitios web que visitan los hijos, y los niños menores de 12 años no deben de tener redes sociales. Y hay que enseñarles a los hijos a no aceptar regalos a cambio de favores. Cuando evaluamos un paciente víctima de violencia sexual, en realidad nos genera mucha tristeza y también desesperanza, porque generalmente su victimario está en su entorno familiar. Es inevitable hacer transferencia, creer que nuestros niños, que mis niños también pueden ser víctimas de violencia sexual. Por eso hemos creado y hemos intentado desculpabilizar a las familias, desculpabilizar al niño, porque generalmente ingresan con un diagnóstico o con una activación de la ruta que es tardía. ¿Por qué? Porque hay culpabilidad en la familia, creyendo que son ellos los culpables de que sus niños y niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual. Por eso los invitamos a denunciar. Hay que generar la denuncia masiva y evitar futuras violaciones sexuales en este niño. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una denuncia oportuna, lo que hacemos es prevenir que otras personas también sean víctimas de este victimario. Prevenir que este niño no continúe en este círculo vicioso de violencia sexual. Y además ayudamos a las víctimas a recuperarse emocionalmente y mejoramos entonces su salud mental. Por eso, en el Hospital Pablo Tobón Uribe estamos en contra de la violencia sexual. Promovemos herramientas para el buen trato. Enseñamos a padres, niños, niñas y adolescentes a prevenir e identificar las formas de violencia sexual. Únete a esta campaña. Si conoces a alguien víctima de cualquier tipo de maltrato, ayúdalos, denuncia. Yo me uno a la campaña del buen trato cuando genero herramientas a los padres y niños para prevenir y detectar situaciones que afecten de manera negativa el desarrollo físico, psicológico, sexual y afectivo de niños y niñas adolescentes. ¿Y tú, cómo te vas a unir a esta campaña?